Hola, buenas. Miren, les voy a explicar lo de la clase porque está muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a ir al libro. Aquí en el libro les dice que es un mol y ¿a cuánto equivale un mol? Que es 6.022 por 10 a la 23. Es un número muy grande, por eso se encoge dentro de un término que se llama mol, ¿sí? Un mol es todo esto, ¿sí? Toda esta cantidad, 6.022 por 10 a la 23. Ahora, ¿para qué sirve el mol en lo que viene siendo química? Bien, como ustedes saben, los átomos son muy pequeños, entonces hay que pesarlos para poder hacer cálculos con ellos. En este caso, es importante que entiendan que la industria química o todas las transformaciones químicas tienen que tener como una equivalencia de cantidad de materia. Entonces, para hacer todos sus cálculos de materia, es importante englobarlo dentro de un término que se llama mol, ¿sí? Para que más o menos se vayan imaginando, una reacción química es como una receta de cocina, como hacer un sándwich, ¿sí? Ahorita se los voy a explicar más a fondo, pero aquí ustedes lo van a leer y van a entender un poquito más. Por ejemplo, aquí dice, retomamos el ejemplo, 1.2044 por 10 a la 24 moléculas de cloruro de sodio. Utilizando tu calculadora, multiplica 6.022 por 10 a la 23 por 2. El resultado que te dará es 1.2044 por 10 a la 24. Dice, significa que este número es el doble de un mol, por lo cual podemos sustituir el coeficiente en notación científica por 2 mol de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, 1.2044 por 10 a la 24 moléculas de cloruro de sodio es igual a 2 mol de cloruro de sodio. Si se fijan cómo se simplifica todo, o sea, de tener todo esto, toda esta cantidad, ¿sí? Se engloba a esto poquito, a 2 mol, ¿sí? O sea, 2 mol equivale a esto, ¿sí? Pero hagan de cuenta que eso es muy diferente porque depende de cada molécula. En este caso tenemos cloro de sodio, ¿sí? Bien, vamos siguiendo. Para la actividad que tienen que desarrollar ustedes es esta actividad que está aquí, que es este cuadrito que dice que pongan el símbolo. ¿Cuánto es un mol de carbono? Y se acuerdan, ya les había dicho que 1 no se escribe en química, ¿sí? Entonces, como ven, solamente se pone el símbolo del carbono y se omite el 1. Ya se sobreentiende que es un mol, ¿de acuerdo? 5 moles de azufre, ¿cómo lo pondrían? ¿Sí? Bien, antes de entrar a esta tablita, les voy a explicar un poquito más acerca de los moles. Bueno, para ir a esto, vamos a ir al Jamboard. Sí, aquí ya les dejé preparado esta presentación. Y dice aquí, ¿cuánta es la cantidad de un mol de carbono? Entonces ahí decíamos que podíamos poner 1 y el símbolo del carbono. Sin embargo, como les dije, el 1 en la química no se pone, entonces lo omitimos, ¿sí? Ahora, en el caso de el siguiente ejercicio dice 5 mol de azufre. Entonces, yo me voy a mi tabla periódica para buscar el símbolo del azufre, ¿sí? Que les dejé también en lo que viene siendo su Classroom para que ustedes la consulten. Y ahí van a encontrar esta que se llama Periodic Table, muy buena tabla periódica, ¿sí? Entonces busco azufre
Aquí está azufre, el símbolo es S, ¿sí? Entonces me voy a mi Jamboard y pongo el símbolo del azufre, así de sencillo, azufre, ¿sí? Y dice que son 5 mol, entonces pongo 5 mol, ¿de acuerdo? 5 mol, así, ¿sí? 5 mol. Solamente pongo el 5 y el símbolo azufre. Luego dice 13 moléculas de oxígeno, ¿sí? Si se fijan, ya no dice mol, ¿de acuerdo? Dice moléculas, 13 moléculas, ¿sí? Entonces, 13 moléculas, vamos a poner así, 13 moléculas de oxígeno diatómico. Oxígeno, y aquí dice diatómico, o sea que son un índice aquí abajito que es 2, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasó? Mol y moléculas es lo mismo. Bueno, no necesariamente. Sin embargo, este, para entenderlo, lo vamos a explicar de esta manera, ¿sí? Mol es la cantidad de materia. Está diciendo que hay 5. Y moléculas es la partícula, ¿sí? O sea, moléculas es como lo habíamos visto en la clase pasada, en la semana pasada, que son la unión de 2 o más átomos. En este caso, pues es una molécula diatómica de oxígeno y dice que hay 13. Entonces, en el caso de 10 moléculas de, de bromo diatómico, ¿cómo sería? Entonces, pues ya tenemos aquí la respuesta, ¿verdad? Pondríamos el 10 en vez del 13 y luego nos iríamos a la tabla para buscar el símbolo del bromo, que en este caso es es Br, ¿sí? Y entonces pondríamos que es diatómico con un subíndice 2 abajo, ¿sí? Con eso haríamos la actividad de lo que viene siendo esta tabla, ya a ustedes les corresponde llenar las demás. Después viene una explicación de lo que es masa molar. Dice masa molar, por ejemplo, si buscas el carbono, encontrarás que su masa es 12.01 gramos por mol. 12.01 por gramos por mol. ¿Y dónde buscas? Es la pregunta. Bueno, pues buscas en la tabla periódica. La tabla periódica tiene este dato, miren. Se van para la tabla periódica y buscan al carbono. El carbono es este que está aquí, carbono. Y fíjense bien que el carbono, ¿sí? Su masa molecular está aquí abajo, 12,011, ¿sí? Y acá dice que es 12.01, ¿sí? Nomás cambia lo que viene siendo la coma y un dígito más, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma cantidad, 12,01 y 12.01, ¿sí? Y luego dice o 12 UMAs por átomo. Bueno, ¿qué es un UMA? Un UMA es la unidad de masa atómica, ¿sí? Aquí dice masa atómica por átomo. Unidad de masa atómica, ¿sí? En este caso, la unidad de masa atómica, si se fijan, no está, está en entero, dice 12 UMAs y acá dice 12.01. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la unidad de masa atómica, si lo leen más arriba, ¿sí? Viene dado por la suma de las partículas que se encuentran en el núcleo, ¿sí? En este caso, lo que viene siendo el átomo, les había explicado la clase pasada, en el caso del carbono, su número atómico es 6, quiere decir que tiene 6 protones en el núcleo, ¿sí? Y tiene 6 neutrones en el núcleo. Entonces, la masa atómica, ¿sí? Aquí lo voy a poner en el Jambo, la masa atómica, le voy a dar la siguiente,
Aquí lo voy a poner como nota. La masa atómica es igual a la suma del número de protones, que lo voy a simbolizar con una P y un más, porque se acuerdan, es positivo, más los neutrones, que lo voy a simbolizar con una N y un cero, porque los neutrones no tienen carga, ¿sí? Entonces, la suma de los protones más los neutrones me van a dar la masa atómica. Entonces, la unidad de masa atómica es la suma de protones más neutrones, por eso es un número entero, ¿sí? Porque no puedes partir protones a la mitad ni en décimos. Los protones pues son enteros. Entonces, pues la unidad pues viene siendo entera, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir que 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbón pesan 12 gramos o un solo átomo de carbón pesa 12 UMAS, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice aquí gramos por mol, ¿sí? Entonces, ya dijimos que un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23. Entonces, 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, como dice aquí, ¿cuánto pesan? Pues pesan 12.01 gramos, ¿sí? Porque eso es lo que me dice la tabla periódica. ¿Y le debo de creer la tabla periódica? Pues sí, le debes de creer la tabla periódica porque todo lo que está aquí ha sido estudiado científicamente y hay 1 millón de artículos donde tú puedes recrear, si tuvieras todos los medios, recrear los experimentos para que compruebes cada uno de los datos que vienen aquí y los datos, los resultados te tendrían que dar exactamente a los que vienen aquí. Si no te dan exactamente aquí, no es que estén mal, sino que tú te equivocaste en algún paso. Sí, entonces, esa es la situación, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, hay que hacer cálculos para hacer conversiones. Hay que hacer algo que se llama análisis dimensional. Dice aquí, una tonelada equivale a 1000 kilogramos, ¿sí? Entonces, una tonelada entre 1000 kilogramos es igual a 1000 kilogramos sobre una tonelada. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, se llaman equivalencias. Arriba tienes toneladas y aquí kilogramos. Y en el otro lado tienes kilogramos y aquí toneladas. ¿Sí? No es que cambie, sino que en este caso lo que está sucediendo es una equivalencia. ¿De acuerdo? Una equivalencia. Bien. Ahora, el siguiente ejercicio, bueno, aquí te explica lo de las equivalencias para que le des una leída y más o menos entiendas de qué se trata. El siguiente ejercicio es de la página 69, que viene siendo ¿y cuál es la masa atómica del hidrógeno? ¿Sí? Entonces, perdón, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? Entonces te vas al hidrógeno, ¿sí? En la tabla periódica, y tienes la masa atómica, o bueno, es 1,008, ¿verdad? Entonces aquí le vas a poner 1,008, ¿sí? ¿Y cuáles son sus unidades? Bueno, sus unidades de la masa atómica, ¿sí? Son gramos por mol. Ya lo habíamos comentado, gramos por mol, ¿sí? Entonces, aquí en el periodic table los escribo. Las unidades de la masa atómica, ¿sí? La masa atómica se mide en gramos sobre mol, ¿sí? Luego la siguiente pregunta, ¿cuánto pesa un mol de moléculas de hidrógeno? ¿De acuerdo? Entonces, un mol de moléculas de hidrógeno, ¿verdad? Así lo vamos a poner. Y dice diatómico, ¿verdad? Diatómico. Bien, primero, hay que entender
lo siguiente, tienes diatómico, quiere decir que tienes 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces pones 2. Luego pones un paréntesis que es multiplicación. Esa multiplicación vas a poner ahí el peso de un mol de hidrógeno. En la tabla periódica no lo tienes como diatómico, lo tienes como solamente hidrógeno. Entonces, como lo tienes solamente como hidrógeno, por eso lo tuvimos que multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner 1.008. ¿Sí? Y cerramos paréntesis. Y hacemos esta multiplicación. ¿Sí? Ahora, esto me va a dar pues 2.016. ¿De acuerdo? ¿En qué unidades? Gramos por mol. Y bien, este número es este de aquí, el número de átomos. Y este número es la masa atómica. Masa atómica. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí más o menos a tus resultados. Y ahora, vamos a las siguientes páginas. ¿De acuerdo? Que es la página 72. ¿Sí? Que es lo que tienes que hacer de tarea. Bueno, en el libro dice masa molecular, ya te expliqué más o menos qué es la masa molecular, tú ahí le lees, y luego dice conteo de moles, usando el análisis dimensional, y este ejemplo de aquí te va a servir para contestar estos de acá, ¿sí? Bueno, dice ahí que tienes que contestar la página 72, que viene siendo la que sigue. Pero te sugiero que hagas el ejercicio para que entiendas de qué se trata. Está muy sencillo. Bueno, te voy a explicar este de aquí, que dice símbolo del elemento. Entonces, el símbolo del elemento en este caso es Mg, ¿verdad? Si te fijas, adelante te dice, o antes de la tabla te dice que es hidróxido de magnesio. Entonces, colocas cada uno de los elementos, magnesio, oxígeno e hidrógeno. Dice cantidad de moles, ¿sí? En el caso de las cantidades de moles, recuerda que tienes que identificar, como la semana pasada, el subíndice. En el caso del magnesio, no tiene subíndice. Si no tiene subíndice, quiere decir que es 1. En el caso del oxígeno, está dentro de un paréntesis. Si te acuerdas, te había dicho que lo que está fuera del paréntesis es lo que multiplica lo que está dentro, ¿sí? Entonces, como el oxígeno no tiene subíndice, eso quiere decir que tiene 1. Entonces, ese 1 se multiplica por 2, ¿sí? Entonces, aquí 1 por 2, entonces es 2 oxígenos. Y el hidrógeno está en la misma situación que el oxígeno, no tiene número, entonces es 1 por 2, 2. La masa atómica. Bueno, la masa atómica ya te dije dónde la vas a sacar. Te vas a ir a la tabla periódica, ¿sí? A periodic table, y buscas al magnesio. Magnesio es 24,305, ¿verdad? Entonces aquí le vas a poner 24,305. 24,305. Ese punto casi no se ve, ¿verdad? Ahí está, 24,305. Y luego la del oxígeno. Oxígeno, 15,99. Aquí está, miren. 15,9999. Entonces nos vamos y le ponemos 15,9999. Y bien, ahora en la operación hay que multiplicar la cantidad de moles, ¿sí? Esta columna por esta que está aquí, ¿sí? Y eso me va a dar lo que dice la operación, ¿de acuerdo? Entonces, 1 por 24,305, pues es 24,305. Así de sencillo. Y
2 porque dice punto 99, pues es alrededor de 32, ¿no? 32. Y este no lo hice, no, porque a ustedes les toca. Entonces, ya que tengas todos, los tienes que sumar, ¿sí? Sumas esta columna y entonces te va a dar el resultado que te pide acá. Masa molar del hidrógeno hidróxido de magnesio. ¿Sí? Lo pones aquí, la suma de esta operación que está aquí. ¿De acuerdo? Si te fijas, aquí viene en análisis dimensional porque el mol se elimina con el mol, porque mol entre mol es a 1, ¿de acuerdo? Y el 1 no se pone, entonces por eso se eliminan y te quedan gramos de oxígeno, pero la operación es igual. Es esta columna por esta columna, te va a dar 32 gramos. Entonces prácticamente así los vas a hacer los dos que están aquí, ¿de acuerdo? En la si tienes otra tablita igual, que vas a repetir el mismo procedimiento y en la parte de abajo, que es la página 73, tienes otro ejercicio más, donde tienes que repetir el procedimiento, ¿de acuerdo? Y luego viene otra tablita, que viene siendo esta, ¿sí? Entonces, primero es esta, para que entiendas, de la primera tabla es igual que las de la pasada, ¿sí? Solamente tienes que anotar el símbolo, tienes que anotar el símbolo del elemento, en este caso nitrógeno. Si te fijas, no se tienen que poner los subíndices, mira, solamente el elemento, ¿sí? ¿No ves? ¿Lo ves? No hay símbolos, no hay subíndices, perdón, solamente los elementos, los símbolos de los elementos. Luego en moles, ahora sí, van los subíndices. En el caso del nitrógeno está dentro del paréntesis y el paréntesis está multiplicado por 2, entonces quiere decir que son 2. 2. En el caso del hidrógeno hay un 4, quiere decir que este 4 voy a multiplicar por 2 y me va a dar 8. Y el azufre está fuera del paréntesis, entonces es 1, ¿sí? Y ya pues todo lo demás, que ya habíamos hecho anteriormente. Luego tienes esta otra tablita que no es muy diferente a las demás, solamente que aquí pues ya no es un cuadro doble entrada, ya te vas a ir directamente, ya sabes el procedimiento, ¿sí? Primero tienes carbono, luego tienes hidrógeno y luego tienes oxígeno, ¿sí? O sea que vas a multiplicar 9 por ¿cuánto pesa el carbono? Te vas a la tabla periódica y buscas carbono. Pesa 12,011. Entonces aquí le vas a poner 9 por 12,011. ¿Sí? Y el hidrógeno, pues tienes 8. Te vas a multiplicar por cuánto pesa el hidrógeno. Te das la tabla y checas que es 1,008. Entonces es 1,008. Y luego tienes el oxígeno, repites lo mismo. Y ya que saques el resultado, ¿sí? Lo sumas y es el resultado que va aquí abajo, ¿sí? Que dice es masa molecular, las unidades de gramos por mol, ¿sí? Puede ser con que es el ácido acetil salicílico, el trinitotuleno y el acesulfaim K, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la otra actividad que tienes que hacer. Bien, entonces esto viene siendo lo que es el ejercicio de tarea, ¿de acuerdo?